A mí me da una inmensa alegría, me da un regocijo, ver a un amigo de hace años. Me acordaba yo de unos versos de Miguel Hernández, un poeta español, en donde el epígrafe empieza de un amigo que él tenía, que llamaba Ramón Sige, y dice, con quien tanto quería. Es una hermosa expresión. Y aquí estamos tres que podemos decir, con quien tanto quería. ¿Sí? Que queríamos mucho a la Virgen, que manejamos el tema del Apocalipsis. Hace unos años nos sentamos aquí, recién inaugurada esta casa, con Antonio y con mi querido y muy querido amigo Luis Eduardo López Padilla, ese mexicano que parece una mezcla de mexicano, vasco, serbio y santanderiano, parece, ¿sí? Santanderiano de Santander, Colombia. Bueno, por el temperamento. Luis Eduardo, y nos sentamos los tres aquí, y después alguien dijo, ¿y quién reunió esos tres caimanes? Y dijo, el Espíritu Santo. Es el Señor que es el Padre de las circunstancias. Años después regresa Antonio aquí y me da de verdad un regocijo y una alegría inmensa que esté otra vez con nosotros. Y como decía San Agustín, nada es casual, todo es causal. Por eso él está aquí. Vino a hacer un trabajo en Bucaramanga, él es geólogo, le gusta mucho la teología de Santo Tomás de Aquino, no sé si me acuerdo bien, ¿no es cierto? Bueno, y ha escrito un libro maravilloso que es Reflexiones al hilo del Apocalipsis, y ahora nos mandó uno de 50 años después de Garabandal. Si tengo tiempo lo publicamos aquí en Colombia, que sale mucho más barato que en España y mucho más económico. Yo me alegro que él esté aquí. Él vino un poco indispuesto, como dicen los colombianos, y el trabajo en Bucaramanga, no sé si fue la comida santanderiana, si lo mataron allá o no. Bueno, conoció a mi dulce y tremenda tierra, como decía un poeta, ya estuve en Bucaramanga, nuestra dulce y tremenda tierra. Démosle un aplauso al Señor por Antonio. Le pedimos a la Virgen, como le dicen Los Ángeles, por allá una aparición en Alemania, una advocación que me encanta, nuestra Madre Admirable. Vamos a nuestra Madre Admirable, le vamos a pedir por él. Y nos vamos a comprometer todos los días cuando recen el Santo Rosario, se van a acordar de estos tres, ¿sí? Con quien tanto queríamos. Bueno, muchísimas gracias, y para mí no es alegría, es súper alegría, el poder estar otra vez aquí después de 8 años y poder contaros algo, si es que os ayuda y os sirve. Yo lo primero que me gustaría deciros es que para entenderme o para escucharme, que cada cual haga su modo de presencia de Dios, de estar en la cercanía pues del Señor y de la Virgen, porque supongo que son ellos los que os tienen que contar algo a través de lo que yo os cuento, ¿no? Y espero que sea profundo y como en mi caso lo he sentido. Yo creo que esto que os voy a contar hoy pues ha sido a lo largo de 6 meses, poco a poco, que lo van mostrándote, y vas encajando esto con aquello, con lo otro, con lo cuanto, y al final dices, caramba, esto no es ninguna tontería, esto es algo muy serio. Pero sobre todo lo que aparece detrás de eso, algo muy serio, es la Virgen. Lo que es la figura de la Virgen para nosotros, pero no ya porque seamos sus hijos, no, es que la Virgen está en otro orden, y no nos damos cuenta de hasta qué punto está en otro orden, ¿no? Entonces, yo voy a empezar esto que me lo han ido contando de modo casual a lo largo de 6 meses. Yo no tengo antenas especiales como otros,
Yo voy deduciendo de aquí a allí y de allí a allí. Eso también es inspiración del Espíritu Santo, pero de un modo muy natural, que todos podéis tener, supongo, con vuestro estudio y con vuestro trabajo. Bueno, entonces, hace unos meses, yo me preguntaba, ningún detalle en las cosas de Dios suele ser por casualidad. Ningún detalle suele ser sin importancia. Por tanto, una de las cosas que no debe tener importancia es que en las apariciones de Lourdes la vidente se llame Bernadette. Otra cosa que debe tener importancia es que en Guadalupe pues el vidente se llame Juan Diego. O es que eso fue una casualidad, fue aleatorio que cogieran a un tal Juan Diego. Y entonces dije, pues vamos a tirar de este hilito, a ver a dónde llegamos. Y entonces empecé por Guadalupe, efectivamente. La Virgen allí se nos presenta como la mujer del Apocalipsis. Y sabemos que la Virgen allí cambia lo que iba a ser un choque de civilizaciones, permite ser la conversión de todo un continente con un modo muy rápido, ¿no? Pero todas esas cosas ya las sabéis mil veces visto. Pero ¿sabéis lo que significa Juan Diego? Vaya, os he pillado. Pues, bueno, el doctor Arango, ¿cómo no? El doctor Arango lo sabe todo. Pero entonces, Juan significa Dios es misericordioso. Y Diego es un nombre que tiene que ver con, es derivación de Santiago. Santiago a su vez es San Jacob, de Jacob. Y Jacob es Israel. Israel significa Dios protege, Dios conduce. Por tanto, allí la Virgen escogió como instrumento a una persona que podríamos, uniendo sus nombres, decir, pues Dios es misericordioso y protege, o Dios es misericordioso y conduce, ¿verdad? Un dato. Vamos a ver si este dato, unido al siguiente o al siguiente o al siguiente, pues resulta que tiene interés. Yo voy entonces a seguir por las grandes apariciones marianas. Quiero decir, las mundialmente, pero puedo decir que cuando se va por ramales o por apariciones, que ha habido muchas importantes, pues yo qué sé, pues en Madrid el Escorial, etc. Yo no digo que no sean, pero no son las grandes, las mundialmente conocidas, vamos a decir, ¿no? Entonces, no vuelve a haber ningún Juan Diego en ninguna aparición de las grandes hasta Medjugorje, en donde resulta que allí, de los 6 niños que se aparecen, la Virgen, uno se llama Iván, otro se llama Ivana, y hay otro chico que se llama Jacob. Iván es Juan, Ivana es Juana, y Jacob, Santiago otra vez, Diego. Entonces, primera sorpresa, las cosas empiezan y terminan con Juan Diegos, o con Juan y Santiagos, o con Juan y Jacob. Es decir, esto sería un plan de Dios misericordioso que nos protege, ¿verdad? Empieza siendo misericordioso, termina siendo misericordioso, protegiendo. Volvemos un momento a Guadalupe. O sea, quiero haceros ver, he ido al final corriendo para daros cuenta de que todo esto tiene entonces puede tener un sentido. Da la casualidad de que... ¿Y qué sentido? El de la misericordia, el de la protección.
Misericordia, misericordia. Y la Virgen se presenta en el ayate, pues mirándole a Juan Diego, y dejando en sus ojos, pues en sus ojos misericordiosos, decimos en la salve, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Y está, y allí en sus ojos está la escena que está ocurriendo, pero además en las pupilas está otra escena, la de la familia. Luego aquí también hay un plan de misericordia que al final nos lo muestra ella. Cuando empezamos a rezar la salve decimos: Dios te salve, Reina y Madre de misericordia. Esto todo el plan de las apariciones parece que tiene que ver con la misericordia divina, que a lo largo de la Sagrada Escritura os puede dar muchas charlas don Rafael Arango de todas estas cosas, sobre la misericordia divina en la Sagrada Escritura. Ella está mirando con especial misericordia pues aquel obispo que era un poco duro de cerviz, no quería aprobar la aparición, no, como si no nos sonara eso, y bueno, pues está siendo la mujer del Apocalipsis. Ella se presenta 500 años antes allí de lo que va a ocurrir, del desenlace, y ya se nos presenta con ojos misericordiosos y especialmente en el centro, ¿a quién? A la familia. Como diciendo, esto de la familia es importante en todo el plan, en todo el plan que va a ocurrir. Bueno, la siguiente gran aparición es la aparición de la Ridivac, la medalla milagrosa, ¿verdad? Y allí Santa Catalina Labouré. Y entonces vuelvo a la misma pregunta: ¿sabéis qué significa Catalina? Porque entonces puede ser aleatorio, dar la casualidad de que sea aleatorio, o es que Dios escogió a una persona que se llamaba Catalina por algo. Si no sobra ningún detalle es porque había algo detrás. Y cuando vas al diccionario y rascas un poco en internet, miras a ver qué significa Catalina. Catalina significa del linaje puro, del linaje perfecto. ¿El linaje? ¿Qué tiene que ver aquí el linaje? En el Génesis no se habla de dos linajes, el de la mujer y el de la serpiente. Aquí quizás al escoger ahí a una persona que tiene que ver, que ya está hablando del linaje puro, indirectamente nos están hablando de que todo el plan es una batalla, en la misma batalla que se nos anunciaba en el Génesis, en donde pondré enemistad entre ti y la mujer. Y aquí se va a desarrollar la batalla entre dos linajes. ¿Cómo se presenta la Virgen en la Ridivac? Todos conocéis la medalla milagrosa. En esta medalla milagrosa la Virgen se presenta con los rayos, y le pregunta, Santa Catalina le pregunta: ¿y estos que están oscuros? Dice: estos son las gracias que no me piden. Lo digo por si a algunos os ha olvidado pedir algo, estáis dejando los rayos oscuros. Ella está en la medalla milagrosa, está encima del mundo y está pisando a la serpiente. O sea que estamos hablando del linaje ese, la lucha entre dos linajes. Ella va a pisar al linaje. Y la siguiente gran aparición es la Salet. En la Salet, sabéis, cerca de Grenoble, allí pues la Virgen aparece o se presenta, está representada su imagen llorando, tapándose las manos, ¿no? Con la cara, con las manos, de la abundancia de lágrimas. ¿Y cómo se llaman los videntes?
Maximino y Melania. ¿Y qué significa Maximino y qué significa Melania? Maximino, el más grande, lo grande, máximo, de máximo, ¿no? Y Melania viene de melanos, melanos oscuro, melanina, el pigmento este que tenemos, que cuando nos ponemos morenos, Por tanto, podría juntarse ambos nombres y decir la máxima oscuridad. ¿Tiene que ver esto con lo que dice la Virgen en la Salet? La Salet dice, por ejemplo, entre las cosas que dice en su mensaje, Roma perderá la fe. La máxima oscuridad, la Virgen llorando. Estamos en una batalla, pero esta batalla no va a ser ninguna tontería. No tenemos que asustarnos, Y la siguiente gran aparición es Lourdes. Y la Virgen ahí se presenta como la Inmaculada Concepción. Acababa de darse el dogma de la Inmaculada Concepción. ¿Y cómo se llama la vidente? Bernadette. María Bernarda, para ser exactos. Y luego el apócope o el diminutivo. Y pregunto, ¿qué significa Bernarda? O Bernardo. Bernardo. Tampoco lo sabéis. Que ir a internet que los dice todo. A veces hay cosas buenas en internet. Bernardo significa luchador, es un nombre germánico. Por tanto es María luchadora. Estábamos en una pelea, ¿no? Pues hemos llegado a María luchando, luchadora, ya nos lo muestra. ¿Entre quién? Entre los dos linajes. Pero el fruto de esa lucha es la Inmaculada Concepción. Una pregunta. ¿Recordáis la imagen de Lourdes? Por ejemplo, que se ha visto hace poco inundada y allí la gruta, etcétera. ¿Os suena a la imagen que ahora estamos en la novena de la Inmaculada? En muchos lugares, en muchas iglesias ponen, en la que yo he estado esta mañana en Bucaramanga, para la novena de la Inmaculada, pues ponen una Inmaculada tradicional, como la de estas de Murillo, en donde se ve la Inmaculada con la melena, ¿verdad? ¿La Virgen en Lourdes lleva melena? No, está tapada. Ya veremos por qué. Más adelante. No hay detalle que se les escape en el cielo, en todo este plan, en toda esta batalla. Por tanto, estamos metidos en una batalla que es una batalla que detrás de lo cual hay la misericordia de Dios, ¿vale? Empezaba y terminaba con la misericordia, os estaba diciendo, ¿no? Y Dios conduce, como conducía a Israel. Dios protege. La siguiente gran aparición, ¿cuál es? Fátima, sí señor, Fátima. Y entonces en Fátima la Virgen aparece como la Virgen del Rosario. Y dice que allí quiere instaurar la devoción, Dios quiere instaurar la devoción al Inmaculado Corazón de María. ¿Y los niños cómo se llaman? Francisco, Lucía y Jacinta. A ver, Lucía significa luz, portadora de luz. Jacinta, ¿qué significa Jacinta? Jacinta es de Jacinto, y Jacinto es un tipo de flor, y es un tipo de flor del género liliáceo, lirio. ¿Y el lirio está en la Sagrada Escritura o no está en la Sagrada Escritura? Mi amada es como el lirio, dice el Cantar de los Cantares. ¿Y dónde más aparece el lirio en la Sagrada Escritura? San José lleva el lirio normalmente, efectivamente tiene que ver con el lirio San José, sí. ¿Dónde más aparece el lirio? El vestido de los lirios del campo, efectivamente, que ni Salomón. Pero veo que se os escapa un sitio donde está el lirio. Muy interesante.
¿Sabéis lo que es el candelabro o la menora que Dios le manda a hacer a Moisés para que esté en el Santo de los Santos? Y le dice, hazlo, y le describe. Tiene que tener 7 brazos, etcétera. Y en concreto los 7 brazos terminan con un bulbo, con una nuez y encima el lirio. Y sobre el lirio se deposita el aceite, se pone la mecha y da la luz. O sea que el lirio tiene que ver con la luz. Por eso había una Lucía, que era portadora de luz, ¿verdad? Qué curioso. Pero nos hemos dejado a otro por el camino. Por cierto, ¿cuántos brazos tiene ese candelabro? 7. Los candelabros de la Sagrada Escritura de los judíos ¿son siempre de 7 brazos o no? No, veo que vuestro desconocimiento es muy alto. No. Cuando ocurre lo de los macabeos, que ocurre la abominación de la desolación en el lugar que no debe, porque viene Antíoco e instaura la estatua de Zeus en el Santo de los Santos, que era la profecía de Daniel que creían ya cumplida, pero que luego tiene una segunda parte. La abominación de la desolación en el lugar que no debe. Pues cuando finalmente los macabeos vencen a Antíoco y rededican el templo, aparece una segunda menora, que es de 8 brazos. Es de 8 brazos. ¿Y qué diferencia entre el 7 y el 8? Claro, hay uno más. El 8, ese uno más que hay, es el mismo que dice la Sagrada Escritura: el Señor resucita el primer día de la semana. El 8 tiene que ver con la resurrección. El 7 tiene que ver con el tiempo anterior. Es completo, pero es anterior. Es decir, hay 2 candelabros de luz. Me interesa que vayáis quedándoos con esto. Hay 2 lirios. Hay uno para antes de la resurrección, pero hay otro para después de la resurrección. Perdón, para cuando ocurra esa resurrección, para cuando estemos involucrados en esa resurrección, que será después de la abominación de la desolación, la nueva abominación de la desolación. O sea que esto de Jacinta nos ha llevado muy lejos, pero es bueno que vayamos. Por tanto, en esta batalla aquí va a pasar algo que va a traer la luz y el lirio. ¿Y quién trae la luz y el lirio? Francisco. ¿Qué significa Francisco? Otra vez os he pescado a todos. Pues Francisco era el nombre que le daba su padre, que era un comerciante de telas, a San Francisco, que significaba pequeño francés, Francesco, pequeño francés. Así que el pequeño francés porta la luz y el lirio. Qué interesante. ¿Quién será el pequeño francés este? No, curiosamente además lo dicen en Portugal, no lo dicen en Francia, que podría decir, hombre, pues ya veremos, ya seguiremos buscando por dónde viene este pequeño francés que tiene que ver, que porta la luz y el lirio. Y un poco más adelante, bueno, vamos, la siguiente aparición. Bueno, no nos olvidemos que aquí en Fátima la Virgen pide el rosario, como elemento de la batalla, y ella se presenta como la Virgen del Rosario. Luego tendremos que unir todos estos diferentes datos para darnos cuenta de lo que es el plan y de lo que es la Virgen. La siguiente gran aparición es Ámsterdam. Ámsterdam 1959, ya aprobada por la Iglesia hace muchos años, en donde allí la Virgen se presenta como Nuestra Señora de todos los pueblos. Incluso hace una oración
que cuando la Iglesia va a aprobarla, dice, bueno, vamos a cambiar esto porque es que esto no tiene... No, dice que una vez fue María, dice, termina diciendo, no sé si... Pero lo importante, o sea, como si en María hubiera un antes y después de algo, quizás de esta batalla que estamos hablando. Bueno, y entonces ella dice, allí, lo que le pide, le dice que por el estudio de los teólogos, la Iglesia defina el dogma de María corredentora, abogada, medianera y abogada, ¿vale? No dice porque yo lo digo, sino porque esos datos están en la Sagrada Escritura, porque esos datos están en la teología, y por el estudio de los teólogos debe llegar. Y dice, no le será dada la verdadera paz al mundo hasta que la Iglesia no defina eso. Es decir, esta batalla no va a terminar hasta que la Iglesia defina eso. Bueno, ¿y cómo se llamaba la vidente de allí? ¿Cómo? Ida Pederman. Ida. ¿Y qué significa Ida? Pederman de apellido Pederman. Pero Ida, ese todavía es más difícil, otro nombre germánico, que significa trabajadora. María es trabajadora, luchadora, encaja. Además aquí hay que trabajar porque es por el estudio de los teólogos como se llega. O sea, aquí no se desimplica a nadie de esta batalla. La Virgen quiere implicar a los teólogos, o los teólogos cambian o no será la verdadera paz al mundo, no será dada. Sí, así de fuerte. Bien, y la Virgen allí aparece, su imagen otra vez es sobre la bola del mundo, una cruz atrás, efectivamente, con el pelo desgreñado, pero está tapada ella con velo. Está peleando, ha peleado, por eso está desgreñada. Lo dice ella, dice que de mi pelea. Por tanto, estamos en la misma pelea que se planteaba desde el linaje. Luchadora, ya ha salido varias veces que esto es la pelea. Este es un plan de pelea entre dos linajes. Y entonces, bueno, pues vamos a la siguiente. Voy dejando ahí caer, ahora uniremos las cosas, los elementos, ¿no? Y la siguiente, entonces, gran aparición, Garabandal. No, Akita, vamos a ver, Akita, la Virgen de Akita, ¿sabéis cómo aparece la Virgen de Akita? La imagen que llora es la de todos los pueblos, la de Ámsterdam. Por tanto es la misma, no voy a cogerla, o sea, ahora voy a otra, que es Garabandal. ¿Y sabéis cómo se llamaban las videntes de Garabandal? A ver, Conchita, María Dolores, Maricruz y Jacinta. ¿Qué? Jacinta otra vez. Vuelve a repetirse. Vamos a ver, entonces, vamos a ordenar las cosas. Hay una Maricruz, hay una María Dolores, hay una Conchita. ¿Qué significa Conchita? Concepción. ¿Qué significa Concepción? Dar a luz, ¿no? Dar a luz, y otra vez está el lirio, ahí, otra vez. O sea, ya volvemos a estar en las mismas de Fátima. Pero entonces unimos ya todas. Entonces, puesto que hay una María Dolores, podríamos decir, la frase completa sería: María, por los dolores de la cruz, dio a luz el lirio. Ah, qué sorpresa. Por los dolores de la cruz. ¿Está apuntando a quién? A lo que acaba de pedir en Ámsterdam. Corredentora. Pero vuelve a parecer que alguien que al final da a luz. La luz y el lirio inseparables.
el candelero, todo aquello. ¿Y cómo aparece la Virgen en Garabandal? Como Virgen del Carmen. Pero no es la Virgen del Carmen de Carmelita. Aparece otra vez de blanco y azul. La túnica blanca, el manto azul. Y la Virgen y la Virgen, ¿eso no era lo de la Inmaculada Concepción? Sí. Y curiosamente ahora aparece con velo o sin velo. Sin velo. ¿Y por qué aparece sin velo? Porque desvela. Claro, no se me ocurre otra cosa más tonta, ¿no? Es más sencilla. ¿Y qué es lo que nos desvela? El final del plan. Y en Garabandal, ¿qué nos enseña? Aviso, milagro y castigo. Ah, caramba. Desvela como Virgen del Carmen. María Auxiliadora que llora, ¿el qué? ¿Pero dónde, en qué aparición? No, es una advocación, no es una aparición ahora mismo. No lo sé, yo estoy ahora siguiendo solo el plan de las apariciones. Hay otras muchas advocaciones marianas, hay muchas cosas. Fijaros que la Virgen en Garabandal parece como Virgen del Carmen. Y el Carmen viene del Carmelo. Y el Carmelo es el del profeta Elías, que dice que vendrá en los últimos tiempos a volver el corazón de los hijos a los padres para que no entregue yo la tierra al anatema. Y parece que será uno de los dos testigos del Apocalipsis. Pero la Virgen en Garabandal, entonces, ella da dos mensajes muy cortos. El primero habla sobre todo de penitencia y de que si no vendrá un castigo muy grande. El segundo es un poquito más largo, os lo aconsejo que lo leáis, lo busquéis. Pero hay una cosa muy curiosa que me llama la atención a mí en ese mensaje. Dice, debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Cuando muchas personas ponen en una estampa ese mensaje en donde dice sacerdotes, obispos y cardenales van por el camino de la perdición y llevan consigo a otras muchas almas, a la Eucaristía se le da cada vez menos importancia, debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. En fin, son pequeñas frases, son 6 o 7 frases así de sencillas, pero hay una que dice debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Y yo muchas veces cuando veo el manuscrito dice eso, de la vidente Conchita cuando recibió aquel mensaje el 18 de junio de 1965, pero muchas veces cuando se traduce al inglés o cuando se ponen algunas estampas, etcétera, dice, hombre, debéis evitar la ira de Dios con vuestros esfuerzos. Está hablando la Virgen. Los malos somos nosotros. Pues no, el manuscrito dice debemos, primera persona del plural. ¿En qué se distingue debemos de debéis? ¿Quién se está implicando? La Virgen. La Virgen está diciendo, yo me implico. Yo me implico. Y no sabéis hasta qué punto. Porque en esa pelea había un pequeño francés. ¿No os acordáis? ¿Y dónde está el pequeño francés en el Apocalipsis? María no está dando a luz, hemos dicho ahora, ¿y a quién da a luz en el Apocalipsis? A un hijo varón. ¿Quién es el hijo varón? No, porque a Jesús lo dio a luz sin dolor. Y allí la Virgen, la mujer está con dolor.
Por tanto, si está con dolores de parto, no puede ser el parto virginal de Jesucristo. Está hablándonos de otro parto, que a lo mejor es el mismo parto que nos dice Garabandal, por los dolores de la cruz. Está dando a luz. Está dando a luz. Y el modelo de dar a luz, ¿quién es? Una Inmaculada Concepción, ella misma. Ella quiere dar a luz algo inmaculado, pero lo da a luz con dolor. Quiere dar a la luz, por supuesto, una nueva humanidad. Detrás de ese hijo varón hay una nueva humanidad, ¿verdad? Pero también hay alguien. Esto es como cuando se dice, ¿es que la bestia es una persona o es un movimiento? Y digo, por las dos cosas. Y finalmente es un movimiento que lidera una persona. Pues aquí se dice, la Virgen está dando a luz, y está dando a luz una nueva humanidad. Hay alguien que lidera esa nueva humanidad. ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. No, que Jesús es con dolor. Jesús es sin dolor. El pequeño francés. El pequeño francés, un hijo varón. Es decir, a ver, vamos a ver. Pero entonces no habla de Jesucristo ese versículo del Apocalipsis. Sí, habla de Jesucristo, pero habla de Jesucristo no en literal. Habla de Jesucristo en último término, voy a decir, en simbólico, ¿verdad? En literal, el que lidera es alguien que nace 2000 años después de cuando nace Jesucristo. Lo único que sabemos lo dijo el arcángel Gabriel, el arcángel de los tiempos. Dice, Dios le dará el trono de David su padre. Lo que dice el Apocalipsis, a ese hijo varón ha de regir las naciones con cetro de hierro. Por tanto, lo único que podemos decir es, sí, es descendiente de David, que ha de regir, y por tanto en último término es la potestad regia de Jesucristo. Pero no es Jesucristo, es un vicario. Lo mismo que en su momento hemos tenido un vicario de la potestad sacerdotal y de la potestad profética que se llama el Papa, pues vamos a tener, cuando llega el reino, vamos a tener un vicario. Dice San Pablo que el Éxodo se escribió para los que vendrían en los últimos tiempos. En el Éxodo hay una pelea tremenda entre Moisés y el faraón, que es la pelea del fin de los tiempos también, entre el anticristo y ¿quién? Y un pequeño francés, que hace de vicario. ¿A es que creíais que íbamos a estar sin ayuda? Claro, sí. Es Jesucristo y no es Jesucristo. Entendámonos. Hasta cierto punto tiene la misión. Pero esto es como cuando los apóstoles se confunden con Elías y San Juan Bautista. ¿Iba a venir o no iba? Ya vino. La misión, pero ojo, Elías volverá. En la persona llegará. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. No nos confundamos. Por tanto, aquí en toda esta batalla hay un momento central, que es el dar a luz, al dar a luz a algo inmaculado, a una nueva humanidad, sin duda, bajo el modelo de la Inmaculada Concepción, bajo el modelo del cuerpo de Jesucristo resucitado, al que todos tendremos algún día. Pero al fin y al cabo también, pues dar a luz significa pues que habrá un líder de todo ese proceso.
alguien puesto por el Señor. Y os pregunto, en el Éxodo, ¿quién era más importante, Moisés o Aarón? Pues a lo mejor esto os da algunas ideas y pautas de por qué los papas se acaban no sé cuándo. No lo sé, puede ser una idea. ¿Por qué? Porque Moisés agrupaba todo. Lo que pasa es que le cedió la parte que... Bueno, el sacerdocio. Bueno, entonces viene algo que es nuevo, es Inmaculada Concepción, algo nuevo radicalmente. Pero cuando la mujer dio a luz, en el Apocalipsis, dijo, ya he dado a luz, ahí os quedáis, me voy. Eso es lo que dice el Apocalipsis, ¿no? No dice eso. Dice, ¿dónde se fue llevada la mujer? Al desierto, sí señor. Donde fue alimentada por un tiempo y 2 tiempos y medio tiempo, en un lugar que ¿quién le había preparado? Dios. Por tanto, la mujer no se desimplicó de la batalla, sino que la mujer dijo, yo bajo a la pelea. ¿Al desierto? ¿Es en el cielo o en la tierra? Por tanto, yo no sé cuál será la dirección y el código postal en donde esté la Virgen después de dar a luz al hijo varón, pero os aseguro que estará en carne mortal en mitad de la pelea, lo cual da muchos... Claro, es que es corredentora, medianera y abogada, no está ahí apartadilla o viéndolo desde allá arriba. Por supuesto que su misión ahí es distinta de la misión que tiene el hijo varón. El hijo varón tiene que pelear contra el faraón. La Virgen está ahí pues para apoyar, supongo, también al hijo varón, pero se está tragando el río que le manda el dragón. La tierra viene en ayuda de ella. Sí, es más literal de lo que parece. No solo es simbólico, es decir, también es simbólico, pero es literal. Bueno, y entonces María, por los dolores de la cruz, da a luz, Conchita, da a luz, si es que hay muchas cosas, da a luz el lirio. Y nosotros somos dados a luz por ella. Claro, nosotros somos ese lirio también. Ella lo que está buscando es que en nosotros nazca ese lirio. Ese es el juego de toda esta batalla entre 2 linajes. Nosotros no tenemos todavía el lirio. Tenemos que transformarnos. También este cuerpo mortal, en cuerpo como el suyo, que es el cuerpo de Jesucristo, por supuesto, pero que es el cuerpo de la Virgen. Probablemente hasta que no tengamos esa transformación, ese don, no podremos ser tan puros como para que el lirio produzca la luz que Dios quiere. Pero es indudable de que el plan de la batalla es hacia allí. Y a mí lo que me interesa ver de toda esta batalla es llegar ese día al que se vea el lirio. Puedo profundizar todavía un poco, puedo hacer más zoom en lo que dice, si os interesa, o me voy a medio Jorge ya. No. Y entonces ese hijo varón que dio a luz, ¿qué dice el Apocalipsis? Iba a regir las naciones con cetro de hierro. Y entonces el dragón se pone delante para comérselo, y dice el Apocalipsis que de un gran bocado se lo comió. No se lo comió. Entonces, ¿qué pasó? Que el hijo fue arrebatado. ¿A dónde? Ay, qué mal andan las traducciones. Hay que ir al latín.
o hay que ir al inglés o hay que ir al francés, pero en el español lo traducimos mal porque dice a Dios y a su trono, no dice al trono de Dios. Ojo, leer el latín, pero hay muchísimas equivocaciones en la traducción española. A Dios y a su trono fue arrebatado. Importantísimo versículo, porque primero utiliza la única vez que se utiliza la palabra arrebatado, harpazo en griego, arrebatado y rapto es lo mismo. ¿Habéis oído hablar alguna vez del rapto? Sobre todo los protestantes, que están esperando que la iglesia sea raptada el día de la hora H y nos quedemos todos, y entonces se libren todos de esta maldita pelea que va a haber, ¿no? Pues no, eso no es el rapto. Pero ahí dice rapto. Ahora veremos un poco. ¿Pero dónde fue arrebatado? A Dios y a su trono. Extraño camino este. Subir y bajar. La pelea no es arriba. Donde debe reinar no es arriba. Donde debe reinar es abajo, con cetro de hierro, a las naciones. Pero antes de empezar a reinar, ¿por dónde pasa? Por Dios. Y arriba no entra nada que no sea puro. Luego probablemente lo han transformado y baja a reinar con esos dones de la transformación. Dones que entonces pensaréis, pues entonces emitirá luz y inmediatamente todos lo admitirán como rey. Respuesta: no. Jesucristo, cuando iba con los de Emaús, emitía luz y todos le reconocieron a la primera. No, lo mostró cuando hizo falta mostrarlo, pero mientras tanto los otros estaban allí hablando con él y no se daban cuenta de quién era. Es asombroso cómo hace Dios las cosas. Dios hace las cosas en oculto, en Belén. Va a reinar, sí, claro que va a reinar, y va a tener un rey que va a regir a la nación, pero inicialmente no va a estar ahí subido en el trono emitiendo luz. Va a regir escondido, como la Virgen. ¿Dónde se ha escondido la Virgen? En el desierto. Entonces, al principio la estrategia para vencer al soberbio, ¿cómo vence, dice el Apocalipsis, al soberbio? Con la espada que sale de su boca. Caramba, es una espada muy curiosa. Es decir, con la palabra. Que esa palabra que es como cortante, a los soberbios con la palabra, escondiéndose. No hace falta irle con el misil. Al soberbio a lo mejor también, como es guerrero y como dice otras muchas cosas, también hay batallas, hay cosas, pero la verdadera victoria no va a ser con misiles. La verdadera victoria es con la palabra, y manejará la palabra. Y mi pregunta es: ese hijo varón que ha nacido, que ha sido llevado arriba para ser vuelto abajo, es como si le dieran un training. Dice: tienes que aprender unas cosillas, sube por aquí que ya te mandamos otra vez para allá abajo, porque no se maneja esto de la inmortalidad, no lo sabes manejar, el don que se está recibiendo, ¿no? Y mi pregunta es: ¿va solo o acompañado? Va solo. Ese versículo dice que va solo. Pero si miramos un poquito más adelante, un poquito más atrás, nos encontramos que, para empezar, hay un grupo muy extraño en el Apocalipsis. Empieza al principio del Apocalipsis. Dice: revelación de Jesucristo. ¿Qué hace? ¿A quién? ¿Y a qué más? Y a sus siervos. Parece que la revelación no es para todos. No, ya se pueden empeñar todos en entender el Apocalipsis, que no.
solo es para sus siervos, de los cuales un poco más adelante resulta que van los ángeles diciendo no lancen los vientos, espera un poco hasta que hayamos marcado a quiénes, a los siervos, a los que van a entender el Apocalipsis. No todo el mundo lo va a entender, lo siento. Eso lo dice también, son 144.000. Lo dice también en Daniel en el capítulo 12. Dice, en aquellos tiempos, dice, solo nadie entenderá nada, solo los sabios, a un grupillo. Así que no creáis que las luces aquí el Señor las reserva. Pero un poco más adelante dice, ¿qué dice de esos siervos? Dice que fueron tomados de la tierra como primicias para Dios y para el Cordero. A ver, esto de que fueron tomados de la tierra tiene que ver con lo del rapto. Pues si fueron tomados de la tierra con motivo del rapto, ¿cómo que no? Les auguro el mismo final del primer raptado, que es bajar abajo. Abajo, sí señor, a hacer una tremenda labor. Os voy a recordar una parábola. Una mujer metió en 3 medidas de harina, ¿qué metió? Un poco de levadura. ¿Hasta que qué? Hasta que todo fermentase. ¿Quién es esa mujer? La Virgen, claro. ¿Y quién es esa levadura que necesitamos? ¿No serán esos que han bajado? 144.000. ¿Y por qué esos 144.000? ¿Por qué es necesario su trabajo? Para que fermente toda la masa. Estoy diciendo, en plena pelea del hijo varón con el faraón, con el anticristo. ¿Por qué es necesario? ¿Qué trabajo tienen que hacer para que sea necesario que suban y bajen? Que reciban los dones que luego va a recibir una gran multitud de todo pueblo, lengua, raza y nación. Pero Dios nunca hace las cosas de golpe. Dios hace las cosas siempre, primero Abraham, después los 12 patriarcas, después el pueblo judío, primero los apóstoles, después nosotros, después, poquito a poco va siempre. Va de modo piramidal, arborescente. Entonces en esto también ocurre lo mismo. No va a darle a la gran muchedumbre los dones si antes no se lo ha dado a otros, que sirvan de levadura. Y antes se lo ha dado a otros. O sea, Dios actúa siempre pocos, muchos, todos. Pocos, ¿quién? La Virgen, Inmaculada Concepción, modelo, Jesucristo. Muchos, el hijo varón, y 144.000 que tienen una labor que hacer, que ahora veremos cuál es. Para lo cual, cuando yo estaba aquí, oía que había un curso de los apóstoles de los últimos tiempos. Es que en la Salet les llama a la Virgen así, apóstoles de los últimos tiempos, a estos 144.000. Y les dice, salid ya, venga, empezar vuestro trabajo. Quizás no lo estoy diciendo en donde sobra la idea. Entonces, ¿cuál es la labor de los apóstoles de los últimos tiempos? De los 144.000. Son señores que ya tienen unos dones, fruto de la redención de Jesucristo, entre los cuales el más importante es la inmortalidad, el cuerpo regenerado, el cuerpo libre de las pasiones, libre de la muerte, para que pueda lucir el lirio, como la Inmaculada Concepción. No se trata de mostrarlo como Superman, diciendo, aquí vuelo yo, ahora vuelo. No se trata de eso. Pero se trata de que, ¿para qué está ese don? ¿Cómo estaban los apóstoles cuando murió el Señor?
La batalla se había perdido. ¿Qué es lo único que les levantó el ánimo y la moral? Verlo resucitado, tocarle. Ved que tengo huesos, traedme pescado, que voy a comer. Ahí va, esto ya rompe, vamos, tan rompe los esquemas que hoy nosotros estamos aquí gracias a que el Señor se quedó 40 días a dar testimonio de su cuerpo resucitado. Si no, como dice San Pablo, si Cristo nos resucitó, nos podemos ir todos por ahí de juerga. Por tanto, el testimonio de 40 días del cuerpo resucitado levantó la fe de los apóstoles hasta el extremo que dura 2000 años después. Por tanto, en unos momentos terribles, en donde todo se verá perdido, Roma perderá la fe, os lo recuerdo. Todos verán que no hay salida, que estamos con el chip y que hay de mí que no puedo escaparme, ni compro, no necesitaremos a alguien a nuestro lado que venga por detrás y diga, ánimo, que esto es verdad, míralo, clac, y nos lo enseñe por un minuto, o por 5, por los que queramos. Eso no, dice, hombre, entonces aguanto 3 añitos y medio, total, a 3 años y medio lo aguanto. Esa es la misión. Lo único malo que tiene eso es que si dividimos 7.000 millones de habitantes entre 144.000, a cada uno le toca, ¿sabéis a cuántos? Sí, a unos 60.000. Entonces no sé en 3 años y medio cómo se puede hacer eso. Pero en fin, para eso hace falta un training, y por eso se les da un training. Suben y bajan. Estoy revelando muchos secretos, de un solo golpe. Pero ¿quién la revela primero? La Virgen en Garabandal. Ella se quita el velo y dice, vendrá un aviso que servirá para purificarnos. Veremos a Dios tal cual es. Veremos nuestra alma frente a Dios. Lo dice el Apocalipsis, no lo dice solo la Virgen. Dice, todos los hombres, aquellos, los magnates, los libres y los esclavos, decían a los montes y a las peñas, escondednos de la vista del que está sentado en el trono y del Cordero. ¿A quién han visto? Al que está sentado en el trono y el Cordero. Y ver al que está sentado en el trono y el Cordero significa verse a sí mismo frente a Dios. Es lo que ha dicho la Virgen. En el aviso veremos nuestra alma frente a Dios. Y le entrará pavor a la gente. Querrán esconderse debajo de las peñas. Por eso están haciendo tantos túneles los americanos y esas cosas. ¿Creéis que era de mentira? ¿No sabíais dónde se encajaba en el Apocalipsis? Ahí están. Y muchos, y muchos, y en muchos más sitios. Y entonces, después de ese aviso, ¿qué dice la Virgen? Vendrá un milagro que se podrá televisar. Tranquilos, se podrá televisar. Porque los que estén allí, ¿qué dice lo primero que dice? Los que vean el milagro, ¿qué le pasará? Sanarán. Y entre ellos un ciego que ya tiene 81 años, o sea que no puede tardar mucho. Y sanarán, ¿por qué? ¿Qué es lo que pasa en el milagro para que sanen? Pues porque, en mi opinión, ¿os acordáis el día que pecaron Adán y Eva? No os acordáis porque no vivíamos, pero ya lo pero allí estaba el cronista del Génesis que nos lo ha contado y dice que Dios cerró aquello. Y para que no se nos ocurriera allí ir a nadie, claro, los hombres eran de mayor, pues puso un querubín guardando el tema. Y cerró y se acabó. Cerró el paso al árbol de ¿qué? De la vida.
No vaya a ser que ahora el hombre coja ese secreto. Ese secreto, por el pecado que ha cometido, se va contra, no lo tiene. Pero entonces, aquel árbol de la vida, en recuerdo de aquel árbol de la vida, yo creo que todas las navidades nace quien es la vida. Y nosotros cogemos un árbol y lo llenamos ¿de qué? De luz. De luz. No es una tradición pagana. Es el árbol de la vida, que estamos esperándolo. Y normalmente suele ser un pino, ¿verdad? Pues el milagro, dijo la Virgen, que sería en los pinos de Garabandal. Para mí es como, yo creo que en el milagro va lo que se va a televisar, lo que se va a ver en aquel cielo, va a ser que por 15 minutos van a decir, bueno, venga, a querubín, abre la puerta y que lo vean. Aquella puerta que cerraron, 15 minutos os dejamos verlo. ¿Anima esto? Sí, pues cierra ya, que tienen que luchar todavía 5 años o 7, los que sean. Cierra ya. Y claro, es la señal de la mujer. Va a dar a luz, nos muestra a luz el hijo varón y todo lo que significa. La vida y el hijo varón y la nueva humanidad, que parte de 144. Bueno, parte del modelo de la Inmaculada Concepción. Por eso, pero fijaros, la Inmaculada Concepción, en el año 1874, cuando se aparece en Lourdes, se cubre la cabeza. Él no desvela esto. ¿Cuándo lo desvela? En 1964 o 65, casi 90 años después, en Garabandal, cuando dice, soy la Virgen del Carmen, pero me he visto como antiguamente la Virgen del Carmen, que era como la Inmaculada Concepción, y aparezco sin velo, como aparece hoy en la novena de la Inmaculada, en multitud de imágenes en todas las parroquias. No es casualidad que estemos hablando hoy en la novena de la Inmaculada de todas estas cosas. Aquí no hay ninguna casualidad, todo esto tiras del hilito y llegas muy lejos. Bueno, vamos entonces a ir medio cerrando ya, vamos a Medjugorje. Y en Medjugorje, la Virgen, ¿qué título se da? Reina de la Paz. Anda, había una guerra, había una batalla. ¿Y dónde termina la batalla? Con Medjugorje, ¿no? Y entonces, ¿cómo se llaman los videntes? A ver, Iván, Ivana y Jacob, ya eso ya los hemos dicho, ¿vale? Iván, Ivana, que son Juan, Juana, y Jacob, que es Santiago, o Jacob, como quieras. Y luego hay otros 3 que se llaman Mirja, que es María, Mirjana, que sería Mariana, y Vika, que no digo la traducción todavía. Entonces, si unimos otra vez los nombres, como hemos hecho en el pequeño francés y con la María por los dolores de la cruz, si unimos los nombres, aquí, como hay 2 Juanes, hay un Juan y una Juana, podríamos decir, aquí sale como una estrofa, o como el Salmo responsorial, en donde el estribillo dice, Dios es misericordioso, ¿vale? Algo, Dios es misericordioso. Otro algo, Dios es misericordioso. ¿Cuál sería el primer algo? Yo junto Mirja con Jacob y dice, por María, Dios protege, Dios conduce. Dios es misericordioso. Mirjana, de María, Mariana, de María, Vika, victoria. De María es la victoria. Dios es misericordioso. Caramba, esto era un plan completo. Empezó con el linaje, enseñándonos que había una pelea, estaba yo.
María luchadora, etcétera. Y ahora termina diciendo, de María es la victoria. María es la que nos da luz. A ver si os enteráis, que está ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis. Pero no solo es la que nos da a luz, es que es el modelo, es lo que pretende, es el plan divino de la misericordia desde hace 500 años, que se nos muestra ya la mujer del Apocalipsis allí, con sus ojos misericordiosos. Los ojos misericordiosos van mucho más allá de la familia, van para toda la humanidad. Y entonces cuando uno ve el papel que de pronto tiene un ser humano que es María, dice, es mucho más que un ser humano, es que es muy especial, es que recobra un papel de 500 años, de todo el plan de la Sagrada Escritura, de sus ojos misericordiosos, de todo. ¿Y dónde está todo esto al final resumido, a mi parecer? Pues también fijaros en las... podéis fijaros en cómo va apareciendo la Virgen, va apareciendo diciendo, aquí yo soy pisando los ojos, aparece como Inmaculada en Guadalupe, aparece como Inmaculada en Lourdes, aparece con el velo y sin el velo, para decir dónde te doy más datos o dónde te doy menos, y aparece rezando el rosario en mitad del asunto, no creáis, y llorando en algún, porque Roma perderá la fe, y enseñándonos todo lo que nos enseña dice, yo me implico en la batalla, debemos con nuestros esfuerzos evitar la ira de Dios. No solo debéis, no es vuestro problema, es mi problema, estoy implicada. Pero hasta que la Iglesia no diga que estoy implicada con todas las letras, no será dada la verdadera paz al mundo. No se termina esta batalla, pero esta batalla se termina. Bueno, y entonces, pues viendo ese conjunto de imágenes, yo creo que se cuenta también la pelea, la batalla, el plan. Pero también se cuenta la batalla y el plan si se reza la salve. Rezamos otra vez. Dios te salve, Reina y Madre, de misericordia. Misericordia, ahí está. No, vamos despacio, luego ya la rezamos toda de un golpe. Misericordia. Vida, dulzura y esperanza nuestra. Es que es nuestra esperanza. Es que si Dios no hubiera puesto en este plan de lucha contra el demonio a la Virgen, ¿qué posibilidades de éxito teníamos? O dicho al revés, que o nos agarramos a ella o cero. Es que no es cualquier cosa la Virgen en este plan. Y esperanza nuestra. ¿Cómo sigue? Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva. Si es que en ¿dónde? En este valle, allí está la Virgen llorando, en la Salet. ¿Cómo sigue? Venga, ea pues, señora, abogada, amigo, como no, por si no os queréis entrar, vuelve a nosotros tus ojos misericordiosos. Y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clementísima, otra vez los misericordia. Oh piadosa, oh dulce, siempre Virgen María. Y ahora va lo otro. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ¿para qué? Alcanzar las promesas. ¿Y cuáles son las promesas? La nueva época, el que seamos un lirio ardiendo puro delante del Señor, dando luz. Pues nada, acordaros que la próxima vez que recéis la salve de toda la profundidad que lleva. No sé, esto era lo que os tenía que contar, que poco a poco con luces ha ido.
Y esto no es decir que las cosas ocurren mañana o pasado, ¿entendéis? O sea, pero es mucho más interesante para mí entender. Dios te salve, Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suplicamos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, de tu vientre, oh clemente, oh piadosa, oh dulce Virgen María. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén.